en esta oportunidad vamos a tratar lo que vendría a ser el punto número 6 o el ingrediente número 6 de esta receta bíblica, una manera de ponerlo, para superar las pruebas, ¿verdad? Y esta vez, ese punto que nos ayuda a superar las pruebas tiene que ver con ser nosotros compasivos, con el hecho de que debemos tener compasión. Y hasta ahora, amados hermanos, hemos visto 5 ingredientes, 5 elementos de esta receta que dentro de la Biblia uno puede inferir o tomar estos principios para superar cualquier prueba. La primera de ellas lo estudiamos y es mantener la calma. Amén. Luego el segundo que analizamos es el hecho de que no debemos perder nuestra confianza en Dios. Mantener la calma. Nunca perder la confianza en Dios. El número 3, debemos permanecer centrados en la cruz y enfocados en el cielo. Amén. Para superar las pruebas, sin duda alguna, para tener la fuerza para superar las pruebas. La número 4, debemos ser consistentes, firmes, sin tambalear, sin dejarnos mover ni fluctuar como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, la hoja no se seca y todo lo que hace prospera. Ser consistente. El número 5, la última vez que hablamos de esto, debemos ser constructivos. Amén. Y el día de hoy debemos ser compasivos. De esto, hermanos, los 4 primeros tenían que ver con el aspecto pasivo de esta receta, con el aspecto pasivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los 4 primeros, si se quiere, tienen que ver con algo pasivo, con el hecho de que asumimos internamente ciertos principios, de manera que cuando enfrentemos los problemas, las adversidades o las pruebas, la podamos superar con éxito. Es algo pasivo porque lo entendemos por la Biblia, lo internalizamos y en función de eso nos conducimos en nuestro diario vivir, enfrentando las pruebas, las dificultades, los problemas y superándolo seguro. Amén. El próximo paso, el de ser constructivo, que vimos el domingo último que prediqué, ya tiene que ver más con el aspecto no pasivo, sino activo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos dictamina esto ya una acción, una manera de actuar, algo que hacer de manera concreta para enfrentar las pruebas, es algo ya más activo. Y es el que tenía que ver con el ser constructivo. Hoy vamos a ver el 6º punto, el 6º ingrediente de esta receta, que complementa, ¿verdad?, el 5º que hablamos la última vez, que complementa el concepto o ese principio de ser constructivo, y es el hecho, amados hermanos, que debemos ser compasivos, debemos ser o debemos tener compasión del otro. Compasión es una palabra, entendiéndolo bien, que nos llega desde el latín. Compasión en castellano nos llega desde el latín y está compuesto a su vez por 2 términos en latín. Y entender esto ayuda muchísimo a comprender lo que significa ser compasivo y cómo Dios nos enseña esto como elemento para superar cualquier prueba y además agradarle a Él. Esta palabra compasivo, hermano, en el latín está compuesto por 2 términos, como les dije, por el término con y el término pasión. Compasión, 2 términos en el latín, y así lo podemos comprender bien en el castellano. Ese primer término, con, es un prefijo que expresa la idea de conexión, de unión de una cosa con otra. El con es unión, con
con otra cosa. ¿Con qué cosa nos conecta? Con la idea de pasión. ¿Y qué significa pasión? En los términos bíblicos significa sufrimiento o padecimiento. No pasión como muchos le entienden, que es el amor, esa cuestión asociada a lo erótico, no. Pasión en el rigor de la palabra, sobre todo en los términos en que la Biblia lo utiliza, significa sufrimiento, padecimiento, y por eso es que uno habla de la pasión de Cristo. ¿Cómo digo ese término? La pasión de Cristo. La pasión de Cristo no habla de que Cristo se enamoró apasionadamente y que perdió la cabeza por una mujer, no habla de eso, ¿verdad? La pasión de Cristo habla de los sufrimientos, los padecimientos de Cristo. Por lo tanto, teniendo esto como preámbulo, el significado de compasión, vendríamos nosotros entonces a deducir ese significado de ser compasivo, que no es otra cosa, hermano, que unirse, conectarse con el sufrimiento de otro. Unirse al otro en su sufrimiento, conectarse con él de manera de compartir su mismo sentir. Amén. Fundamental. Unirse al otro. Ser compasivo es unirse al otro en su sufrimiento, en su padecimiento. Significa conectarse con el otro de manera que podamos compartir su mismo sentir. Amén. Pero no nos conectamos con el otro, no nos unimos al sentir de otro para ser un mero espectador pasivo de los padecimientos del otro, sino para, hermanos, contribuir a aliviar ese sufrimiento y a que sea superado su padecimiento por medio de acciones concretas y tangibles. Amén. ¿Me estoy dando a entender? El ser compasivo no solo es unirnos al sufrimiento del otro, el conectarnos con ese sentir, no solamente hacerlo para ser un espectador de esa situación, no, sino para nosotros involucrarnos de manera activa, tangible, concreta, para coadyuvar a que eso que causa el problema, el sufrimiento, el padecimiento del otro pueda ser aliviado o superado. Amén. Esto es supremamente importante, hermano, y la palabra de Dios deja bien claro este principio en el siguiente pasaje. Sumamente importante, por cierto, porque describe el ámbito práctico de la fe cristiana que debemos nosotros hacer visible si nos llamamos hijos de Dios. Ya lo hemos tratado en varias oportunidades, pero quiero que lo analicemos nuevamente porque tiene que ver con el hecho de ser compasivo. ¿Está quedando claro el concepto de ser compasivo, hermanos? Hermano, conectarte con el sentir del otro, pero no para quedarlo viendo, sino para ayudarlo a superar eso con acciones concretas y tangibles. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que a Dios le agrada, y eso es lo que deja claro esta porción de Santiago, que hablamos de ella la semana pasada, pero que ahora se hace el tema más propicio para analizarla. Fíjense bien cómo involucra el concepto de compasión este pasaje. Santiago, estoy seguro que escribe esto porque ha experimentado lo que yo he experimentado en mi vida cristiana y sobre todo en los últimos tiempos, hermano. Santiago decía en el capítulo 2, versos 15 al 16, que si un hermano o una hermana están desnudos, les falta vestimenta, esa necesidad de vestir, o si tiene necesidad de mantenimiento cada día, de alimentarse, de tener los medicamentos para mantenerse día a día, y alguno de vosotros le dice, ven en paz, calentaos y saciaos, pero no le suple
las cosas que necesita, ¿de qué aprovecha? ¿De qué le aprovecha a alguien? Esto es pesado. Que viéndolo desnudo y hambriento, le diga, hermano, anda a calentarte para que deje de pasar el frío, o anda para un aire para que deje de pasar calor, y saciate de comida. Voy a orar por ti, y no le doy las cosas que necesita para salir de eso. Santiago dice, ¿de qué aprovecha eso? ¿De qué sirve eso? Y luego, Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 16, lo reafirma y lo pone aún más claro. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, Juan se pregunta, ¿cómo rayos mora el amor de Dios en él? Hermano, yo le tengo que confesar algo. Estoy un poquito cansado de ver a otras personas, entre los cuales están muchos cristianos, que ante los problemas del otro le dicen, como dice Santiago, hermano, tranquilo, voy a estar orando por ti, y no hace nada para ayudar a salir al otro de su necesidad, de su problema, de su sufrimiento. De nada sirve, hermano. Uno puede pensar, chévere, la oración es buena, pero llega un momento, hermano, donde lo que se necesita es más que la oración. Se necesita, hermano, que a uno no le describan el agua cuando se está ahogando, sino que lo ayuden a montarse en el bote para que no se ahogue. Yo estoy cansado, hermano, de ver personas que ante la situación que viven algunos hermanos, lo que hacen es ponerse a describir lo mal que está pasando. Y los que nos estamos ahogando no necesitamos que nos describan el agua, necesitamos que nos ayuden a montar en el bote para que así no perezcamos. La compasión, hermano, visto desde esta forma, es un sentimiento que tiene como fin último, es un sentimiento, amén. Tú te conectas, ¿verdad? Tú participas, tú te unes al sentir, al padecimiento del otro, pero tiene un fin último, que no es otro que el de hacerte solidario con el otro, amén, pero que también implica, reclama, demanda, impone que salgamos de nuestro estado de confort y llevemos ayuda necesaria de manera práctica, que hagamos acciones concretas que coadyuven al bienestar del prójimo, a que cese su aflicción. De allí que los diccionarios en español, cuando uno lee la palabra compasión, la define de esta manera: sentimiento de pena provocado en una persona por el padecimiento del otro y que le impulsa a aliviarlo, remediarlo o evitarlo. Amén. Tiene un aspecto pasivo en el sentido de que sentimos con el otro, pero también tiene un aspecto activo, impone, demanda, reclama la compasión a que hagamos algo, como dice el diccionario, para aliviarlo, remediarlo o evitar el sufrimiento del otro. Si no incluye eso, no es compasión, o es una falsa compasión, la compasión como la entiende el mundo. Y si tenemos cómo ayudar al otro, y siempre hay una manera de ayudar, con un abrazo, con una palabra, con dedicarle tiempo para escucharlo, siempre hay una manera de ayudar. Y no siempre, hermano, tranquilo, voy a estar orando porque la cosa va a mejorar de esto. Amén. En el texto griego del Nuevo Testamento, el término usado para expresar este concepto es importante, es supremamente importante. Es el verbo, pronunciado bastante complicado, es el verbo esplanizomai.
Splanizoma es el término. Y viene originado del sustantivo, este es el verbo, se deriva de un sustantivo, el sustantivo splagno. Ahora, ¿qué significa eso y por qué es importante? Porque cuando uno busca en el griego el significado de esta palabra splagno, de donde viene ese otro verbo que significa ser compasivo, nos conseguimos con esta definición. Splagno significa vísceras, intestinos, hígado, riñones o corazón. ¿Qué les parece? En otras palabras, hermanos, significa o hace alusión a las entrañas, lo que está dentro de nuestro cuerpo. Y ustedes probablemente se pregunten ahora, ¿y qué tienen que ver las vísceras, los riñones, el hígado, los intestinos, el corazón con todo esto de ser compasivo? Hermanos, la respuesta está en lo que significa para los griegos esta palabra, sobre todo en el griego bíblico. Porque las entrañas, para el pensamiento griego que escribe esta palabra en el Nuevo Testamento, esa palabra denota lo más íntimo, lo más interno del ser humano. Las entrañas, el hígado, el riñón, como ellos lo veían, las vísceras, allí estaba en el pensamiento griego, aún del Nuevo Testamento, el asiento de las más profundas emociones y sentimientos, el asiento de las pasiones más viscerales, decimos nosotros, ¿verdad? Pasiones viscerales, viene de las vísceras porque es profundo, es intenso, como por ejemplo el amor, la ira, el odio, la ansiedad. Y de allí que hayamos oído nosotros, quizás en alguna ocasión, frases como lo odio con todas mis entrañas. ¿Lo han escuchado? Se alusiona a lo intenso de él. O palabras como esa persona sí tiene riñones, hablando de la valentía, el aplomo de la persona, ¿verdad? Un intenso sentir, ¿verdad? O seguramente alguna vez nosotros hayamos dicho, yo se lo he dicho a María, mi amor, te amo con todo mi corazón. Aún en el castellano eso lo traemos del griego. En la Biblia se nos dice, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, es decir, con todos tus riñones, con todas tus entrañas, con todas tus vísceras. La palabra entrañablemente ahí es entrañas, es esa que estamos hablando, la que tiene que ver con ser compasivo. Están captando la idea. Filipenses 1:8 dice, por ejemplo, porque Dios me es testigo, decía Pablo, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Les está hablando de un amor profundo, de un amor intenso. Amén. Pueden subir el volumen al aire, me estoy sudando. Gracias, hermano. Lucas 1:78, por cierto, dice literalmente así en el griego, por las entrañas misericordiosas de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Hablando literalmente, dice, por las entrañas misericordiosas de nuestro Dios. Están viendo la alusión a un sentimiento profundo, una pasión visceral, intensa. Está detrás del concepto de ser compasivo. Y no son pocas las veces, por cierto, hermanos, en que esta palabra, esplagno, se traduce como corazón en la Biblia. Aparece así traducido en 2 de Corintios 6:12, Filemón 1:7, Filemón 21 y 1 de Juan 3:17. De manera, amados hermanos, que la concepción cristiana de ser compasivo, de tener compasión, lleva en sí mismo encerrada una profunda carga afectiva e implica siempre una participación, escúcheme bien, en el sufrimiento, en la necesidad del prójimo, máxime si ese prójimo es tu hermano en la fe. Compasión, amados hermanos y amigos que me escuchan, tiene como sinónimo términos como misericordia. Y cuando uno descompone la palabra misericordia, también una palabra latina, es una conjugación de dos términos, miseria y cordis, que es corazón. Es decir,
Sentí la misma miseria en tu corazón que está sintiendo el otro. Misericordia es eso. Sentir en tu corazón profundamente la miseria del otro, tener misericordia. Y también es sinónimo de esta palabra, por cierto, amados hermanos, el término simpatía. Con ser compasivo, aparte de misericordia, está esta palabra sumamente importante. Ya vamos a ver por qué, porque nos va a permitir entender un texto que pocos entienden en la Biblia. La palabra simpatía. Simpatía es una palabra ya del griego, compuesta por dos partes. Sin, que es igualito a con, es unión, y patía, de patos, que significa sufrir. Es unirte con el sufrimiento de otro. Son sinónimos conceptuales. Amén. Entonces, ser compasivo equivale a ser misericordioso y equivale a simpatía con el otro. Y también esta palabra tiene dos contrarios, que es importante que lo estudiemos, dos antónimos. El primero de ellos es aborrecimiento, aborrecimiento en el sentido de repulsión. Y la otra palabra contraria a compasión es la palabra apatía. Contrario, lo que se opone a la compasión, aparte del aborrecimiento, de la repulsión, porque si tú tienes repulsión, aborreces, no te puedes unir al sentimiento del otro. Y pues sucede cuando tú tienes apatía. Pero apatía aquí no debe entenderse como dejadez, como desgano o falta de interés o fuerza. No estoy apático, no tengo ganas de eso. O estoy desganado, o de algo así. No. Apatía en los términos bíblicos significa desinterés por el sufrimiento y por las necesidades de los demás. Una persona, en los términos bíblicos, apático, es una persona que piensa primero yo, después yo y por último yo. No le interesa el otro para nada. Apatía. Y es así, por cierto, y esto es importante, y me voy a desviar un poquito, pero al final lo vamos a entender porque es sumamente importante. Esta era la manera como unos filósofos griegos de los tiempos de Jesús concebían a Dios, los estoicos. Para los estoicos, Dios es apático. A Dios no le interesan las necesidades del ser humano, no le interesa el sufrimiento de los hombres. Estos filósofos, que junto con los epicúreos retaron a Pablo en Atenas a una discusión sobre Dios, ¿se recuerdan? En Hechos 17, enseñaban que Dios era esto, que Dios era apático, que Dios no tenía sentimiento. Porque si tuviese sentimiento, indicaría entonces que podía ser afectado, afligido por los seres humanos. Y esto abriría las puertas a que el ser humano pudiese manipular a Dios y que pudiese en un momento dado dominar a Dios. Pensaban ellos, pero esto es imposible porque nadie puede ser igual a Dios, ni mucho menos ser mayor que Dios, porque Dios es más grande que todas las cosas y que todos los hombres. Por lo tanto, decían ellos, Dios no puede tener emoción, y mucho menos Dios puede mostrar sentimientos como el amor o la compasión. Así era que lo veían estos filósofos estoicos. Y añadían aún, para que Dios sea Dios, enseñaban ellos, no puede ocuparse en cosas tan ínfimas como el oír la oración de las personas o compadecerse por lo que ellos están atravesando. Dios no podía ser afectado por estas cosas, porque Él estaba muy por encima de todo eso. Lo que le quedaba al hombre, por tanto, para el pensamiento de los estoicos, era hacerse como Dios. Es decir, que también el hombre debía ser apático, no sentir ni amor, ni compasión por nada, ni por nadie. Porque si lo hace, si el hombre siente estas cosas, puede ser afligido por causa del prójimo, puede ser manipulado por causa del prójimo,
y vivirá entonces en un constante temor de ser víctima del poder, la autoridad y el sometimiento del otro. Si uno mantiene simpatía, si uno es compasivo, si uno muestra misericordia, va a hacer que el ser humano vive en constante temor, terror de que el otro se aproveche de uno, lo manipule y llega en un momento dado a someterlo. Un filósofo importante, miren hasta dónde lleva esto al extremo, y lo discuto por algo que dice la Biblia, que nos va a servir para entender mejor este concepto, pero porque yo veo a veces que muchos cristianos son como las ideas de los estoicos, unos apáticos con respecto al sufrimiento del otro. Llevar esto, en el caso de los estoicos, al extremo es increíble, hermano. Miren lo que decía uno de los principales, de la época de Pablo y de los apóstoles, Epicteto. Enseñaba cómo debemos nosotros adiestrarnos para no preocuparnos por nada, ni siquiera cuando perdemos algo tan preciado como lo es un ser querido. Epicteto decía, debemos ser capaces de llegar a perder algo, aún ver morir a nuestros hijos, nuestra esposa y nuestros hermanos y poder decir, no me importa, no me preocupa. Eso nos dice tomarlo de forma estoica, ¿vamos a oír ese término? O lo tomé con estoicismo. Este lo tomas con total desinterés a todo y a lo que sea. Qué terrible visión, hermano, es esta de los estoicos con respecto al sufrimiento y las necesidades del otro. Más aún, entendiendo esto, les resultaba imposible a estas personas aceptar la idea de que Dios, movidos por el amor y la compasión hacia el ser humano, pudiese despojarse de su deidad para asumir semejanza humana y hacerse siervo de los hombres y morir por amor a ellos. Esto es totalmente ridículo para el pensamiento estoico, y esto fue un freno tremendo para los cristianos que predicaban justamente eso. No en vano el apóstol Juan, en abierta refutación a los estoicos de su tiempo y a los gnósticos que se copiaban de ellos, escribe lo siguiente en su primera carta. Y les pido por favor que estén atentos. Teniendo esto en cuenta, les va a hacer muchísimo más sentido lo que Juan escribe. Primera de Juan 4, 7 al 12, 18 al 21 dice lo siguiente. Amados, miren ahora por qué Juan dice esto. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Pues podría decir que Dios es bueno y no tiene esto, ¿verdad? Pero tenemos que amarnos, porque si no le teméis a Dios, no le teméis tampoco al hermano. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto ha debido enloquecer al estoico. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor. Primero dice, en esto se muestra el amor. ¿En qué se muestra el amor de Dios? En que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿Y en qué consiste ese amor? En que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Están entendiendo qué quiere decir ahora este pasaje de Juan? Si Dios nos ha amado así, entonces debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Tú estás refutando ese pensamiento. En el amor no hay temor. No debéis temer de nada. Porque si amáis como Dios manda, que es el perfecto amor, ese perfecto amor echa afuera el temor. Temor a ser manipulado, temor a ser abusado, temor a ser explotado, a ser esclavizado, dominado por los hermanos. Por tanto, el que teme no ha sido perfeccionado, no ha entendido el amor de Dios. Y no son pocos los cristianos que vienen al mundo cristiano
y les cuesta amar al otro, ser compasivos, porque temen que se van a llevar un chapo como se lo llevaron en el mundo. La Biblia dice que el que hace esto no ha sido perfeccionado, no ha conocido el perfecto amor, el amor de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece, aquí está la palabra, es decir, no tiene compasión, es decir, tiene o muestra apatía a su hermano y dice que ama a Dios, es mentiroso. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano, no muestre apatía para con su hermano, no aborrezca a su hermano, sea compasivo con él. Amén. Pero ¿qué fue lo que movió a Dios para amarnos de esa manera? ¿De qué manera? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué tal manera es esa? Que envió a su Hijo unigénito para que muriese por nosotros y que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué movió a Dios, creen ustedes, a amarnos de esa manera, al punto, como dice esa carta de Juan, de enviar a su Hijo unigénito para que vivamos por Él, por medio de su sufrimiento? Hermano, lo que movió a Dios, amén, para hacer esto es el hecho de que no solo eres un Dios amoroso, pero también es un Dios compasivo, un Dios que siente con nosotros, se duele junto a nosotros y se aflige por nosotros al vernos sufrir debido al pecado que nos esclaviza. Amén. Y esa compasión de Dios por nosotros le impidió ser un mero espectador pasivo de nuestras desgracias, como lo enseñan los estoicos, y lo llevó a actuar de forma concreta y tangible, dando su vida en sacrificio por nosotros, brindándonos de esta forma la posibilidad de salvarnos de nuestra propia miseria y de poder así superar nuestras desdichas y padecimientos. Amén. Él no solo siente con nosotros, Él no solo se duele junto a nosotros, Él no solo se aflige al vernos sufrir como consecuencia de la esclavitud del hombre por el pecado. Él no se quedó pasivo viendo esto y uniéndose con nosotros. Él actuó de manera concreta, de manera tangible. ¿Cómo? Ofreciéndose en la cruz, dando su vida compasivamente por amor a nosotros, para que nosotros pudiésemos ser salvos por medio de Él. Amén. Y es precisamente esta realidad, la de tener un Dios compasivo, que Dios quiere que lo imitemos a Él en esto también. Y esto que Cristo, que Dios quiere que imitemos, lo vino a mostrar Jesucristo a nosotros, estando aquí en la tierra, y ha quedado plasmado en 12 versículos del Nuevo Testamento que quiero que analicemos, por lo menos brevemente, para poder entender. En 9 de estos 12 versículos, hermanos, se habla de la compasión ejercida por nuestro Señor Jesucristo a favor de los seres humanos, y en los otros 3 se va a hablar de la compasión, pero ya de la que debemos tener nosotros como seres humanos, como hijos de Él. 12 versículos utilizan esta palabra, splanizzo, ser compasivo, o sentir, padecer con todo nuestro ser, con todas las fuerzas de nuestro ser. Vamos a verlos brevemente, hermano. El primero está en Mateo 9:36, que es paralelo con Marcos 6:34, aquí van 2 versículos. Y miren lo que dice, ponga atención. Al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión. Sintió con ellas. ¿Qué sintió? ¿Por qué sintió? Porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor.
Y Marcos 74 añade, comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. Como podemos ver acá, hermanos, Jesús tuvo compasión por el abandono y el desamparo espiritual de las personas, así como por el raquitismo espiritual de muchos de los que le seguían. Estaban desorientadas espiritualmente, sin guía, sin dirección y sin nadie que les pudiese proveer el verdadero alimento, que es el alimento espiritual de su palabra. Nosotros también debemos imitar a Cristo en esto. Ser compasivos, ver cuando la gente a nuestro alrededor, sin guía, sin dirección, sin coordenadas espirituales, va dando tumbos en la vida, cayendo y volviéndose a caer y revolcándose en su pecado. Y somos compasivos, no solo nos involucramos, sino que actuamos. Y la mejor manera de hacerlo es como lo hizo Jesús: darle las herramientas que iluminen su camino y su entendimiento para que dejen de tropezarse y caer, predicarles la palabra ante todas las cosas. El segundo pasaje que habla de esto es Mateo 15:32, paralelo con Marcos 8:12, se llaman 4, donde dice: Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayuno no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Aquí el Señor vemos que se está preocupando ya no por el aspecto espiritual, sino también por el aspecto del sustento físico del cuerpo. Amén. Y dijo: no los quiero mandar. Se compadeció de ellos, amados hermanos. Dijo: no los voy a mandar porque se me van a desmayar. Y al ver la multitud hambrienta, esto a Jesús no le causó repulsión, ni asco, ni disgusto, es decir, no le causó apatía, como para sacarles el cuerpo y despedirlos sin más, luego que escucharon su sermón, como lamentablemente hacen muchos pastores y maestros hoy día en las iglesias, que luego que las personas les escuchan sus prédicas, las despiden deseándoles bendiciones en el nombre de Jesús, pero sin preocuparse siquiera por preguntarle cómo la están pasando en esta situación difícil que viven. Jesús nunca miraba con indiferencia a los que sufrían. Él actuaba para aliviarles su mala situación. Y con pocos peces y pocos panes, y con oración, pudo alimentar a la multitud hasta que se saciaron y sobró. Queriéndonos enseñar Dios con esto, que cuando se trata de alimentar al prójimo y mostrar compasión por sus necesidades, a Dios nunca se le va a cortar el brazo para hacer milagros y multiplicar sobrenaturalmente lo que nosotros podamos tener, de manera que aún sobre para lo que le damos y para nosotros. Yo creo eso, hermano, y vivo operando en función de eso. Luego está Mateo 14:4, el número 5 de los 12, donde dice: saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban enfermos. ¿Qué hizo? Los sanó. Los sanó a todos. Mateo 20:34, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos al ciego y recibieron la vista. Marcos 1:40-41 dice que vino a él un leproso rogándole, hincándose de rodillas, y le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia, la palabra misericordia aquí es teniendo compasión, traduce el sinónimo de la Reina Valera, teniendo compasión de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo: quiero ser limpio. Jesús aquí, hermano, no le saca el cuerpo a los enfermos. Jesús sufre con ellos su padecimiento. No ignora al desvalido, los ayuda, actúa, no es un mero espectador pasivo de la necesidad del otro. Marcos 9:20-22 nos habla de este hombre endemoniado que fue a Jesús a pedirle: ten misericordia de nosotros y ayúdenos. Y sabemos qué fue lo que aconteció. El Señor ayudó a la sanidad espiritual de este muchacho.
Jesús tuvo compasión aún de esto, hermano. Están viendo todos los detalles en donde se nombra compasión en ese orden. ¿Usted cree que esto está a la ligera? Con esto Dios nos está enseñando algo, hermano. Lucas 7, 12 al 13, este es el número 12 ya, o los 9 de estos primeros 12. Dice que cuando llegó cerca de la puerta a la ciudad de Naín, llevaba una mujer a enterrar a un difunto, un hijo único de esta señora, que era además viuda, y había mucha gente con ella en la ciudad. Y cuando Jesús la vio, dice la Biblia, se compadeció de ella y actuó y le dijo: no llores. Y fue e hizo el milagro de volver a la vida el hijo de esta mujer. ¿Qué nos está enseñando esto, hermano? Que el Señor se compadece. El Señor se compadece, sufre, se hunde en el sentir de aquellos que sufren en todos los ámbitos de la vida, en lo que respecta al dolor humano. Jesús tuvo siempre para con los demás esa conexión de unirse con ellos en su padecimiento y hacer algo concreto para que lo superaran. Amén. Si nos fijamos, todos estos aspectos tocan elementos neurálgicos de la vida humana: la espiritual, lo físico, dando de comida, ¿verdad?, lo corporal, de los enfermos, lo espiritual maligno de los demonios, y lo emocional sentimental, que es la pérdida de un ser querido. Vamos a ver ahora brevemente los 3 casos que restan de los 12 y que tienen que ver con el ser humano, con la compasión que debe mostrar el ser humano hacia su prójimo. Y notaremos que en estos casos todos están narrados en forma de parábola. No son una descripción de casos reales, sino de casos imaginarios expresados por medio de esta figura retórica de la parábola, que tiene como fin ¿qué? ¿Cuál es el fin de una parábola? Enseñar un principio espiritual o moral, haciendo uso de vivencias de la vida cotidiana. Y el Señor aquí en 3 parábolas nos va a enseñar el principio de misericordia, que ya no tiene Él y nos enseñó Él para que lo imitemos en todos estos ámbitos que tocamos, sino que debemos tener nosotros ahora. Pero como no lo podía poner un ejemplo concreto de persona, utiliza parábolas para enseñarlo. El primero de ellos, y con esto se completan los 12, es Mateo 18, 27. Y es el que nos habla, hermano, de la compasión que el Señor tuvo, de que este hombre tuvo, de que un señor tuvo de su siervo que no le podía pagar. Dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, literalmente movido a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Notemos que este hombre se conecta con la necesidad de su siervo, se une a su sentir y actúa aliviándole la carga. ¿Cómo? Perdonándole la deuda. Actuó. No le dijo: hermanito, voy a estar orando por vos para que trabajéis más duro, Dios te ayude y me podéis pagar rapidito lo que me debéis. ¿Le dijo eso? No, hermano. Tuvo misericordia. Es decir, literalmente fue movido a compasión. Le soltó y le perdonó la deuda. El próximo pasaje, hermano, nos habla de la compasión que movió al samaritano a ayudar al viajero desconocido que había sido herido por los ladrones en el camino de Jericó. Es la próxima pasaje donde utiliza esa palabra de ser compasivo. Dice: pero un samaritano, Lucas 10:33, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, literalmente movido a compasión. ¿Y qué hizo este hombre? Dice la historia. Dice que primero pasó un sacerdote, estaba muy ocupado y pasó de largo. Luego dice que pasó un levita, también de la familia sacerdotal, vio al hombre, a su prójimo, y pasó de largo. Pero vino un samaritano. ¿Qué hizo? Vendó sus heridas, puso vino y aceite que costaban plata, o sea, se sacó de lo que tenía que valoraba para ayudar a ese desconocido. Lo montó en el caballo, lo llevó a un hospedaje, cuidó de él, y cuando se tenía que ir,
se volvió a despojar de su dinero y le dio, dice la Biblia, 2 denarios al mesonero, al que atendía esa posada, y le dijo, cuídamelo, y si por si acaso no te alcanza eso, escribilo que yo te voy a pagar lo que gasté y demás. Hermano, ¿esto qué es? Misericordia. Esto es compasión. Esto es compasión en el total sentido de la palabra. Y el último versículo es el que conseguimos en Lucas 15:20, que nos habla de la compasión que hizo un padre al recibir con amor al hijo que lo había engañado y lo había estafado. Lucas 15:20, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, el padre lo vio y fue movido a misericordia. Miren que los términos son los mismos: mover a misericordia, movido a misericordia, movido a misericordia, que literal significa movido a compasión. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Qué es lo que vemos en común en estos 12 pasajes donde se habla de ser compasivo, hermano? Donde se usa ese término griego, splanizo. Bien, no solo que en ningún caso, ninguno de estos ejemplos se mostró indiferencia ante la desgracia y la necesidad del prójimo, sino que también en ninguno de estos casos los que están involucrados se quedaron en la mera actitud pasiva, orando y deseándole bendiciones al prójimo, sino que en todos los casos se actuó y se ayudó a aliviar y a superar el problema y la aflicción de la persona, haciendo acciones concretas y tangibles. Amén. Y vemos, hermanos, que este principio bíblico netamente cristiano de ser movido a compasión en función de la necesidad del prójimo, como lo dice la Biblia, es lo que está detrás, hermano, de una de las enseñanzas más hermosas del Nuevo Testamento. ¿Pueden pensar cuál es? Sin duda alguna, una de las enseñanzas más hermosas del Nuevo Testamento, hermano, la regla de oro. ¿Qué dice la regla de oro, amados hermanos? Piensa bien, ser compasivo, mantengan eso en mente. La regla de oro, ¿cuál es? Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también vosotros, haced también vosotros con ellos. Amén. Repito, como queréis que los otros hagan con vos en maracucho, así también haced vos con ellos. Que es la manera activa, que es la manera proactiva, positiva del otro dicho que decían los rabinos, de que no le hagáis al otro lo que no queréis que el otro haga con vos. Esa es, si se quiere, negativa. No te metéis conmigo y yo no me meto con vos. Aquí es hacer al otro proactivamente. Tomar la iniciativa, que nadie te lo pida. Ponete vos, hermano, en los zapatos del otro. Ponete en el lugar del otro, como para pensar, si yo estuviera pasando por ese mal momento, si yo estuviera atravesando esa tribulación, si yo estuviera viviendo esa preocupación, o experimentando ese problema tan grande, ¿cuánto no anhelaría yo que alguien se me acercara y me ayudara? Eso es lo que está detrás de la regla de oro. Ponete en la situación del otro y pensar, si yo estuviera pasando eso, ¿cuánto no desearía que alguien viniera a ayudarme a mí? Hermano, la regla de oro es una acción activa, amado hermano. Es un accionar de tu parte, tomando la iniciativa. Es la antítesis, es lo contrario al egoísmo, a la indiferencia, a la indolencia. Hermanos, amigos que me escuchan, tú no debes esperar a que te pidan ayuda. Tú debes estar con las antenas espirituales encendidas a todo momento, buscando a quien ayudar a salir de un problema, a superar un sufrimiento emocional, a contribuir que cese una situación incómoda y desagradable,
a suplir una necesidad material de las personas. Si estás en tu círculo de confort, solo orando y teniendo cómo ayudar sin hacerlo, estás mal. No estás procurando aplicar las reglas de oro a cada momento de tu vida, y eso es a lo que se reduce de manera práctica la fe cristiana. Tener encendidas las antenas, no esperando que te piden ayuda, es tú detectando dónde está la necesidad y aplicando las reglas de oro, y ser compasivo, unirte y actuar. Amén. Ese principio, hermano, tan importante, hermano, el de las reglas de oro, es el que los filósofos durante tantos años han admirado y han deseado imitar. Y si no lo haces, hermano, si no aplicas las reglas de oro, se te va a hacer muy difícil ser compasivo. Para terminar, y ya a estas alturas, usted podría estarse preguntando, y en esto de ser compasivo, de ayudar al otro, ¿qué tiene que ver con una receta bíblica para superar las pruebas? ¿Qué tiene que ver esto de ser compasivo para ayudarme a mí a superar las situaciones difíciles? Permítame darle una ayuda a responder esa pregunta. Número 1. ¿En qué te va a ayudar? Ya lo vamos a ver. En que el actuar de forma compasiva, número 1, poniendo en práctica las reglas de oro, van juntas. No se olviden de las reglas de oro. Bueno, ustedes saben que yo no nací del lado optimista del espectro. Y ustedes saben que yo a veces yo soy mi peor crítico. A veces me doy duro yo mismo, y lo he hecho públicamente. Yo he admitido delante de ustedes que yo cometo mis fallitas por ahí, ¿verdad? Yo no me creo perfecto. Yo se los digo, hermano, y me doy duro a veces. A veces, hermanos, me han dicho, hermano, no seré tan duro, parece falta de fe. Eso no es falta de fe, eso es ser honesto conmigo mismo. Y a veces, expresando nuestras debilidades, Dios contribuye a que las superemos. Yo no tengo problema. Lo he hecho varias veces, ¿verdad? Decir, hermano, yo en esto fallo, y en esto fallo, y en esto quisiera ser mejor, y muchos son mejores que yo en esto. Bueno, también sirve para esta misma salsa. En esto, hermano, yo sí procuro vivir como Dios manda. Yo sí me la mantengo con las antenas encendidas, buscando, poniéndome en el zapato de otro, para así tomar conciencia y aplicar las reglas de oro y la compasión. Ayer, por ejemplo, me dio calor. Yo lo digo para la gloria de Dios. Tenía calor y estaba la hermana Rosamelia. Yo sabía que ella estaba aquí limpiando y dando lampazo a la iglesia. Y si yo tenía calor con haber aprendido, ¿cómo debía ella estar aquí dando lampazo y barriendo? Cuando vine, la hermana Rosamelia sudaba. Me puse en el zapato de ella, me movió a venir acá. El pensar, si yo estuviera ahorita barriendo y dando lampazo en esa oficina, estuviera yo derritiéndome del calor, y no me gustaría. Me encantaría que tuvieran los aires prendidos. Vine y le prendí los aires. Y la regañé, hermana, para la próxima, prenda los aires, ¿verdad, Rosa? Yo no esperé que llegara la hermana tú a sudar, porque yo estaba y con todo y lo petaqueado que tengo en la mente y la memoria. Estoy siempre pendiente de los demás. Para la gloria de Dios se lo digo. Así como digo una cosa, digo también otra. Porque si algo quiero que Dios se agrade conmigo, es en esto. Porque esto es emblemático de Dios. 12 ejemplos en la Biblia consagrados a este principio. No está de más. Amén, hermano. ¿Y en qué nos sirve esto, hermano? En que el actuar de forma compasiva, poniendo en práctica esto de la regla de oro, si lo hacemos, estaremos viviendo, estaremos operando dentro de otro de los principios fundamentales en el cristianismo, y es el principio de la comunidad. Y como estoy seguro
que todos ustedes han experimentado y deben saber esto. Llevar las cargas se hace mucho mejor y llevadero cuando la compartimos con otros. Cuando las pruebas se sufren y se transitan en comunidad y no en solitud. Cuando juntos, en equipo, en familia y sobre todo en iglesia, suplimos los unos las necesidades de los otros y unos a otros, practicando la compasión bíblica, nos ayudamos mutuamente a superar las pruebas. Hermano, ayudar, el ser compasivo, en aplicar la regla de oro, nos introduce en ese principio bíblico que vamos a estar hablando en la próxima oportunidad, en el principio de comunidad, en el principio de ser iglesia, de pertenecer a una iglesia, porque las cargas se facilitan cuando las llevamos juntos, en equipo, en familia, en iglesia y no en solitario. Amén. Eso ayuda, porque cuando tú aplicas la regla de oro y actúas compasivamente, vas creando redes de comunidad, de amigos y de hermanos. Y haciendo esto vas a activar otro principio importante, el número 2. Ese principio infalible, cristiano, que en su dimensión positiva, porque tiene una negativa, pero en su dimensión positiva, solamente está reservado para los verdaderos imitadores de Cristo. Y es el principio que yo llamo de retribución, o la ley de la retribución. Amados hermanos, Gálatas 6:7, ponga atención. Todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Si en tu vida siembras compasión, vas a recoger compasión, misericordia y solidaridad. Y esta es la perspectiva positiva de este principio. Y este principio es lo que Dios va a activar a favor tuyo para que puedas superar con la ayuda de otros todas las pruebas que enfrentes en tu vida. Amén. Si siembras misericordia, si siembras compasión, vas a cosechar eso mismo. En el momento que estés en prueba, en problema, vas a recoger lo que sembraste. Y preocúpate como cristiano de sembrar estas cosas en función de la regla de oro. Amén. De lo contrario, hermano, este pasaje, esta ley de retribución tiene también un aspecto negativo. Si siembras indiferencia, desinterés, apatía, indolencia, mezquindad, eso es lo que sin lugar a dudas vas a recoger. Y cuando quieras cambiarlo, quizás ya sea demasiado tarde. Vivamos una vida compasiva, de misericordia, de simpatía hacia los demás. Y al hacer esto, estaremos viviendo a la manera que Cristo vivió. Viviendo aquí en la tierra, no para ser servido, sino para servir. Amén. Y esto te ayudará, como ninguna otra cosa en este mundo, a ser feliz y a superar cualquier prueba que enfrentes. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos.